Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Zafra. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de Zafra News Latam y aquí vamos a conversar con Antonella Semadeni, que es economista de FADA, donde vamos a estar hablando sobre el nuevo índice de FADA que publicó ahora en junio y vamos a estar comparándolo con el último informe de marzo y también anticipándonos a cómo va a impactar la próxima suba de las retenciones de soja y maíz en este índice. Hola Antonella. Hola, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Me gustaría consultarte sobre este último informe que publicó la Fundación, cómo lo podemos comparar con el índice de marzo, con los últimos resultados del anterior trimestre. Bueno, este mes, nosotros ya este estudio lo realizamos hace 18 meses, este mes dio una pequeña suba respecto a marzo. En primer momento tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de renta agrícola y el peso de los impuestos en la renta agrícola, nos estamos refiriendo a que cuando un productor siembra una hectárea, ya sea de trigo, de maíz, de soja, de girasol, va a tener ingresos por la venta de ese cultivo, pero también va a tener gastos de producción, ¿no? Como los fertilizantes, los insumos, la mano de obra, los fletes, etcétera. Son los gastos de producción, si se quiere, los costos. La diferencia entre ingresos por venta y costos es lo que nosotros llamamos renta agrícola. Ahora bien, ¿cómo se distribuye esta renta agrícola o este resultado, este dinero que nos queda después de hacer ingresos menos costos? Bueno, una parte va a ir al pago de impuestos, otra parte va a ir, que es lo que llamamos índice FADA, digamos ese porcentaje, otra parte va a ir al pago del alquiler y otra parte va a ser la pérdida o ganancia del productor, es decir, el resultado económico dependiendo del momento, dependiendo de la provincia, de la región, de los cultivos, bueno, etc. En términos generales, porque después podemos ir en particular a distintos cultivos o a distintas zonas, en junio dio un 63,6% el índice FAD, es decir, la participación del Estado sobre esta renta agrícola. Después tuvimos pago de alquiler en un 27% y una ganancia del productor de un 10%. Bueno, esto es bastante obviamente triste porque pensemos que el productor es quien arriesga, invierte, pone mano de obra, fertilizantes, insumos, etcétera, y se termina llevando el 10% versus lo que se lleva el Estado en concepto de impuestos, que es un 63,6%. Esto te decía, representa una suba de 5 puntos porcentuales respecto a marzo, donde había dado un 58%, y esto se debe a la caída de los precios de los cultivos, que ya, bueno, ustedes también lo seguirán, que genera, obviamente, que la venta, es decir, ese ingreso inicial del que les comentaba, caiga, en consecuencia, el peso de los impuestos sobre ingresos menores menos costos hace que el peso de los impuestos sea mayor sobre esa renta. Y algo que tengo que aclarar es que, obviamente, este índice del 63% incluye la baja de derechos de exportación, porque estamos en junio, digamos. Pero si nosotros, digamos, lo mediríamos dentro de una semana, donde ya no nos vamos a tener, bueno, se incrementa 4 puntos, es decir, pasa a ser 67% en el promedio general. Y en ese sentido, entrando en detalle cultivo por cultivo, yo observé que el girasol es el segundo cultivo que más aporta a la renta agrícola, si bien entendí, pero es el que menos carga paga en derechos de exportación que el maíz, por ejemplo. Sí, sí. ¿A qué se debe eso? Esa es gran diferencia. Bueno, ahora justamente lo que es trigo y girasol nos está dando pérdidas para el productor, porque por ejemplo en el caso del girasol, que recién lo mencionaste, pero también el trigo, que es un 78% del índice FADA, es decir, la participación del Estado, justamente lo que hace es que le quede muy poquito para pagar el alquiler y el resto sea pérdida, ¿no? Porque se le va demasiado en el pago de impuestos. Esto en general pasa porque el trigo y el girasol tienen, digamos, más costos de fertilizantes, mano de obra e insumos, entonces hacen que los ingresos menos costos sean más pequeños y el peso de los impuestos sean mayores. Pero obviamente es a destacar porque el trigo es el que hoy ya está operando con pérdidas y ya tiene la baja temporal de derechos de exportación en vigencia hasta marzo del año que viene, y sin embargo da pérdidas. Mm. Lo que nosotros calculamos es que, por ejemplo, en el caso del trigo, el precio para que empiece a dar una rentabilidad positiva en el productor tendría que estar en torno a los $220, que hoy está en torno a los $200. Así que bueno, esto es a destacar, ¿no? Estamos ante precios bajos en términos históricos, precios de cultivos bajos, digamos, a nivel internacional, un tipo de cambio bajo en términos históricos y tenemos retenciones que como que empeoran toda la situación. Ujú.
Y ahora que estamos a días de que se vuelvan a subir las retenciones para soja y maíz, bien explicaste que los de trigo y de girasol se extendieron para marzo de 2026. Me gustaría anticiparme a lo que va a ser el índice FADA que se va a publicar en septiembre. ¿Cómo podría el gobierno nacional tratar de compensar la recaudación de divisas sin retenciones en un futuro posible, si se llegan a eliminar o seguir bajando los derechos de exportación? Nosotros cuando medimos cuál es el peso de los impuestos, estamos midiendo impuestos nacionales, provinciales y municipales. Dentro de los nacionales los dividimos entre los coparticipables y los no coparticipables, porque entendemos que el agro, digamos, es una actividad federal, por definición, y que está arraigada regionalmente. Y lamentablemente cuando vemos la participación de los impuestos, digamos, para ver, bueno, la política pública dónde puede apuntar, el 66% son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, retenciones y en una mínima medida débitos y créditos. Pues el 28% son impuestos nacionales coparticipables, el 7% son impuestos provinciales y el 1% son impuestos municipales. Mismo si nosotros quitáramos completamente los derechos de exportación y pasaríamos una alícuota del 0%, este 63% del índice FA pasaría a ser menor al 40%. Es decir, digamos, se pueden hacer otro tipo de bajas, impuestos, etcétera. Lo fundamental acá son las retenciones, que es lo más distorsivo y lo que más pesa. Después sí se pueden hacer mejoras en términos de ganar competitividad, por ejemplo, por medio de seguir simplificando trámites burocráticos que generan distorsiones, bajar costos logísticos de infraestructura, que eso también nos encarecen. Por ejemplo, en este índice también medimos el costo de los fletes sobre el valor agregado de producción. Entonces, por ejemplo, de 10 camiones que salen de maíz de la provincia de Córdoba, por ejemplo, que tenemos medido en distintas provincias, dos camiones y medio son costos de fletes. Entonces, bueno, obviamente todas las políticas que sean mejorar la competitividad también son bienvenidas. Ujú. Y otra cosa que pude distinguir en el informe es la diferencia de impuestos entre las provincias, entre una provincia y otra. Vos hablabas Sí. de que hay algunos impuestos que son puramente exclusivos de la nación y también de cada provincia. Esta puja que tiene el gobierno nacional con los gobernadores de, bueno, ustedes bajen los impuestos para tratar de aliviar así la carga impositiva. Me gustaría saber si tenés a mano cuáles son las provincias o los distritos que tienen más o menos favorecidos los términos tributarios. Bueno, respecto a eso, a veces se cree que un mayor índice FADA es que la provincia tiene más impuestos y en realidad tiene que ver con estos ingresos menos costos que te da un resultado. Si una provincia tiene mejores rendimientos, tiene una mejor tierra, por ejemplo, en el caso de Córdoba versus La Pampa, digamos, eso hace que los costos y los ingresos sean mejores en Córdoba, entonces el peso de los impuestos es más bajo, por ejemplo. Pero tiene que ver con que Córdoba tiene menos impuestos, no tiene que ver con los rendimientos y la eficacia de producción de cada provincia. Dicho eso, por ejemplo, si vamos a los impuestos provinciales, todos pagan inmobiliario rural y impuesto a los sellos, todas las provincias. Ahora bien, en caso de ingresos brutos, Córdoba y Santa Fe, que son grandes productoras, agricultura no pagan ingresos brutos, eso es, digamos, positivo. Buenos Aires y La Pampa tienen una alícuota del 1%, Entre Ríos tiene 0,5%, es decir, hay algunas diferencias, o por ejemplo Buenos Aires y Santa Fe, en lo que tiene que ver con lo municipal, pagan tasas municipales, mientras que La Pampa tiene guías cerealeras y el resto de las otras provincias, Entre Ríos, San Luis, Córdoba, no tienen impuestos municipales, digamos. Así que bueno, digamos, vamos haciendo esta diferencia. El 63,6% es el promedio nacional y después vamos calculando cada provincia en base a rendimientos, a estos impuestos que te menciono, etc. ¿Mm? Antonella, para ir finalizando, me gustaría saber cuál es el promedio óptimo en comparación histórica con los otros informes que ustedes elaboran para tratar de entender cuál es el nivel al que podría llegar una carga tributaria óptima, ¿no? Para que mejore la recaudación. Sí, yo creo que, a ver, hay que bajar. Históricamente estamos en un nivel medio, hubo años, por ejemplo, entre el 2014 y 2015 que llegó al 90% la participación del Estado en la renta agrícola, que era por las restricciones cuantitativas, los volúmenes de equilibrio,
y todas estas cuestiones que generan mayores distorsiones sumado a las retenciones, pero seguimos en niveles críticos, o sea, estamos de la media para arriba en lo que es la medición que nosotros hacemos hace 18 años, un casi 70%, porque considerando que, digamos, la baja temporal lamentablemente va a terminar, es un índice alto para lo que es el promedio histórico. Así que si yo creo que se conjuga un tipo de cambio bajo y además precios internacionales que no van a mejorar en el mediano plazo y que realmente estamos en mínimos. O sea, si nosotros deflactamos el precio de los granos por la inflación de Estados Unidos, estamos precio sostén del 2006, digamos. Y eso, digamos, es un problema, o sea, perjudica aún más, porque quizás hace un año vos tenías un tipo de cambio bajo, en términos históricos, pero un precio de los granos, una soja un 15% más alta en dólares, maíz un 3%, trigo un 30%, entonces más o menos la rentabilidad daba. Ahora es un poco más complicado, digamos, las retenciones, la quita y la baja, se ve como algo más urgente. Así que bueno, esperemos que en el corto plazo se pueda hacer. Y esperemos que el contexto ayude también a nivel internacional, como bien explicabas, y también ver cómo va a impactar este futuro aumento de las retenciones a partir de ahora, el 1 de julio, para soja y maíz, en el índice que se va a publicar en septiembre. Y vamos a seguir los próximos informes que ustedes publiquen, analicen también los precios a partir del asado, tienen distintos informes bastante interactivos y con buenos gráficos y explicativos Sí, para la audiencia. sí, siempre buscamos, digamos, representarlo de una forma que no solo los ingenieros agrónomos, los economistas del sector lo entiendan, sino que la gente se pueda entenderlo fácilmente y sepa de qué estamos hablando, por más que no sea parte del rubro. Ujú. Sí, eso sí. Bueno, Antonella, muchísimas gracias por participar y esperamos contar con ustedes en próximas entrevistas. Dale, gracias a vos. Dale, hasta pronto.